México se posiciona en los primeros lugares en corrupción, un lugar alto en comparación con otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el Grupo de los 20. La corrupción genera falta de productividad en la administración pública, que a su vez implica carencias de necesidades básicas en la población. El combate a la corrupción fue una bandera importante en la campaña del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo erradicarla en su gobierno. En esta nueva administración federal, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, uno de los entes para transparentar y vigilar el quehacer del gobierno federal, desaparecerá y sus funciones serán absorbidas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. ¿En qué consiste la política anticorrupción de Sheinbaum? ¿Hay un cambio con respecto a la estrategia de López Obrador? ¿Es la corrupción una causa fundamental de las injusticias en México? Esto y más en Lo Marginal en el Centro. Hoy en Lo Marginal en el Centro analizamos el programa de combate a la corrupción que ha propuesto Claudia Sheinbaum. Para lo anterior nos acompaña Mariana Zendejas. Ella es doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. Es consultora de Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tecnológico de Monterrey. Es especialista en cultura de la legalidad y anticorrupción. Bienvenida, Mariana. Gracias por aceptar venir a Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias por la invitación, Aquiles. Encantada de estar aquí. No, gracias por haber aceptado la invitación. También nos acompaña hoy Dante Montaño Brito. Él es licenciado en Comunicación y Participación Política. Es especialista en Comunicación y Participación Política con un enfoque en el estudio de participación ciudadana. Dante, gracias también por haber venido hoy a Lo Marginal en el Centro. No, es un gusto, es un placer. Gracias. Bueno, creo que podemos comenzar con nuestro programa, porque desde abril de este año, el expanista y exgobernador de Chihuahua, ahora apersonado cómodamente en el gobierno de la Cuarta Transformación, Javier Corral, presentó los 8 ejes de gobierno honesto y combate a la corrupción. Y en esos 8 ejes se buscaba hacer del combate a la corrupción, perdón, un programa de Estado. En ese sentido, entre sus principales propuestas estuvo la creación, por ejemplo, de una nueva arquitectura para combatir la corrupción, estuvo el combate a empresas fantasmas y estuvo la colaboración entre estados y municipios, la creación de un sistema de denuncias que hiciera más eficaz la lucha contra la corrupción. Todo este proceso se vio refrendado recientemente con la transformación, algo así, de la Secretaría de la Función Pública a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que está a cargo de Raquel Buenrostro, y la creación de 10 ejes que sostienen presuntamente este pilar de la lucha contra la corrupción, ¿no? Este documento, cuando uno le da lectura, es bastante optimista y resaltan algunas medidas que parecen irrealizables en estas circunstancias, pero eso lo vamos a discutir en este programa, cómo ha sido el combate a la corrupción en el sexenio anterior, qué podemos esperar del gobierno actual, ¿es realmente la corrupción el problema nodal, el problema central político que existe en México? Lo discutiremos hoy, para eso están hoy, están con nosotros Dante y Mariana Zendejas, que agradezco de nuevo que estén aquí. Bienvenidas todas y bienvenidos todos a Lo Marginal en el Centro. Quiero comenzar sin más dilación, Mariana, haciéndote una pregunta. ¿En qué consiste o ha consistido el discurso anticorrupción de la Cuarta Transformación? ¿Cuáles son las medidas que ha propuesto para combatir a la corrupción esta nueva administración? Muchas gracias, Aquiles, y mucho gusto de compartir la mesa con Dante. Encantada. El gusto es mío. Pues mira, la estrategia anticorrupción del gobierno anterior es no estrategia anticorrupción del gobierno anterior. No hubo ninguna estrategia. Lo único que se cansó de decir el presidente y sacar su banderita blanca es que ya no había corrupción
que las escaleras se barrían de arriba para abajo, pero en realidad, lo que nosotros, ¿no? Que nos dedicamos a estudiar estos temas, lo que vivimos más bien fue todo lo contrario, ¿no? Un ataque frontal a aquellas instituciones que hacían contrapeso al gobierno, ¿no? Entre ellas, evidentemente, el INAI, su también intención de desaparecer a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, ¿no? Entre los esfuerzos que se han venido institucionalizando justamente para combatir este flagelo. Entonces, lo que te puedo decir sobre el gobierno anterior o sea, la 4T, no hubo estrategia anticorrupción, todo lo contrario, hubo ataque a ciertas instancias que coadyuvan a prevenir la corrupción, a combatirla. Ahora con el gobierno entrante, eh, pues yo diría que pues podríamos ver un poco más de lo mismo o peor, ¿no? Peor porque tenemos en puerta la inminente desaparición del INAI, pues obviamente con el efecto dominó que supuestamente, me imagino, tendrá pues en todos los gobiernos de corte de Morena, ¿no? Que vayan a desaparecer los órganos garantes de la información en las entidades federativas. Y esto es una muy mala noticia, es una pésima noticia para los ciudadanos, para la democracia, porque va a ser entonces a esta hora nueva Secretaría Anticorrupción, no me acuerdo el otro nombre del buen gobierno, no me acuerdo cómo se llama, que va a ser juez y parte, ¿no? Entonces, y lo peor todavía, que está por venir, pues no va a haber un poder judicial federal que nos defienda como ciudadanos, ¿no? Entonces, realmente, pues las cosas que propone, entre ellas, dignificar el servicio civil, ¿no? De carrera mediante cursos de integridad, pues parece pues como que no va a servir para nada, ¿no? Si se respetase el servicio profesional de carrera en nuestro país, pues creo que otra historia sería, ¿no? Pero la misma Raquel Buenrostro, al llegar a la Secretaría de la Función Pública, pues hizo lo que todos bueno, la mayoría de los políticos hacen cuando llegan a a las dependencias, y es hacer un corredero de gente y poner, obviamente, a a sus leales. Entonces, lamento decirte y expresar que pues no tengo ninguna buena expectativa sobre el tema de combate a la corrupción en el sexenio que comienza, Aquiles. Sí, creo que incluso Raquel Buenrostro tiene una fama de trabajar de alguna forma, digamos, ruda con sus colaboradores, ¿no? Es un activo de la Cuarta Transformación que me parece que es muy importante para ese proyecto, para dicho proyecto. Es una militante, pues, del obradorismo. Y yo creo que por eso también es elegida ella para esta función del combate a la corrupción con todos los paliativos que que tú, Mariana, pones sobre la mesa que me parecen muy importantes. Y en esa misma línea, Dante, quería preguntarte un poco en qué consiste este discurso de la anticorrupción que ha sido pilar fundamental del proceso López Obradorista, que lo llamaba como el principal problema de México, decía, es la corrupción y que él se iba a centrar en combatir la corrupción. ¿Cómo evalúas tú el resultado de 6 años de gobierno y también un poco, dejando un poco esa pregunta, quería hacerte también la pregunta de qué propone de nuevo, de novedoso Claudia Sheinbaum? Muy bien, pues mucho gusto, por estar aquí con ustedes, mucho gusto, doctora Mariana. Y pues efectivamente, el discurso anticorrupción de la 4T, según un plan que AMLO publicó el 15 de julio de 2018, o sea, es decir, unos meses antes de que él entrara en funciones, tiene como eje principal o como eje central la erradicación de la corrupción, según dicho plan. Este documento presenta varias medidas para reducir los privilegios del sector público, según dice el propio documento. Entre ellas destaca, por ejemplo, la propuesta de reformar el artículo 108 de la Constitución para que el presidente en funciones, el presidente de la República, pueda ser juzgado por el delito de corrupción. Esto pues no se había considerado anteriormente, a mi juicio. También este discurso plantea la eliminación de fueros y privilegios para funcionarios públicos y el fortalecimiento de las fiscalías anticorrupción, la Fiscalía Electoral y la Fiscalía General, dándoles una supuesta autonomía. Esto, digamos, como parte de las principales líneas discursivas de este proyecto.
Además, este plan propuso que delitos como el tráfico de influencias, la propia corrupción, el fraude electoral sean considerados como graves y sin derecho a fianza, lo cual también, digamos, marca un poco, pues, las intenciones que que tuvo este gobierno en su discurso para combatir la corrupción. Se prohíbe, según el plan, también la contratación de familiares en el servicio público. Más adelante vamos a ver, o sea, digamos, del dicho al hecho, qué tanto se logró hacer, ¿no? El plan también estipula que se refuerza el tema de la transparencia con la obligación de declarar los bienes patrimoniales de funcionarios y sus familiares. También más adelantito, si me permiten, daré algunos datos con respecto a este punto. Según este plan presentado por el propio expresidente, la Fiscalía Anticorrupción tendría libertad absoluta, total, plena, para actuar y castigar a cualquier persona que se corrompa sin importar, entre comillas, a compañeros de lucha, funcionarios, amigos y familiares. El propio Andrés Manuel en esa presentación del documento aseguró, haciendo uso del dicho popular, que el buen juez por su casa empieza. También este documento que, digo, sintetiza el discurso anticorrupción, establece que las compras de gobierno serán de manera consolidada a través de convocatorias, con observación ciudadana y con observación de la Oficina de Transparencia de la ONU. Eso también es interesante porque lo vamos a ver más adelante cuáles son los resultados en esta área, porque Andrés Manuel en sus épocas de oposición, pues criticaba justamente las compras excesivas, los gastos irresponsables del gobierno, y lo vamos a ver más adelante. También asegura el documento que los contratos de obra pública serán asignados mediante licitación pública. Esto es realmente importante, porque aquí solamente el documento dice los contratos de obra pública serán asignados mediante licitación pública. No dice cuántos, no dice si es un porcentaje. Aquí, digamos, lo que queda implícito es que todos los contratos de obra pública serán asignados mediante este mecanismo. Y también estas licitaciones se harán bajo observación ciudadana y con observadores también supuestamente de la ONU. ¿Qué más? Digamos, como de las cosas más relevantes, destaco que bajo este esquema que planteó Andrés Manuel, no habrá partidas de presupuesto disponibles para diputados y senadores. La intención, y es, cito, acabar con la vergonzosa práctica del soborno y los llamados moches. En resumen, básicamente la idea de AMLO es tolerancia cero a la corrupción, al menos eso, digamos, en el discurso, y que insisto, más adelante podremos ver cuál es, digamos, un balance del dicho al hecho, de toda esta, digamos, como bonitas ideas y bonitas intenciones de lo que se proponía AMLO antes de entrar en funciones, y me parece que ahí se sintetiza estas líneas discursivas de AMLO y su proyecto de nación para combatir la corrupción. Sí, también creo que de alguna manera el gobierno de Claudia Sheinbaum recoge discursivamente muchos de estos elementos y creo que ha sido bueno puntualizarlos y en ese sentido, Mariana, quería preguntarte también sobre una idea que habías deslizado anteriormente, que creo que podemos profundizar en este segundo bloque. Ya la pregunta que te quería hacer es que si funcionó el proyecto anticorrupción de AMLO, pero en ese sentido quería completar la pregunta preguntándote, valga la redundancia, si hoy México es un país menos corrupto que en 2018. Pues yo creo que no. Eh, y bueno, ahora sí que mi percepción, ¿no? Mi percepción, pero es una percepción en la que coinciden muchos mexicanos y mexicanas. Es cierto que la percepción de corrupción disminuyó a lo largo del sexenio, ¿no? Así nos lo dice la encuesta, la ENSIG, ¿no? Que es la encuesta sobre calidad en el gobierno. Y de 2017 a 2023, esta percepción de corrupción disminuyó un 8.8%. O sea, sí es un número considerable, pero esto es lo que percibimos. Por otro lado, la tasa de prevalencia de corrupción
que son la tasa de víctimas de actos de corrupción en al menos uno de los trámites realizados por cada 100.000 habitantes, y estos son datos que mide el INEGI, de 2017 a 2023, solo tuvo una variación a la baja de 0,6%. O sea, 0,6%. Ustedes díganme si disminuyó o no disminuyó la corrupción. O sea, si podemos considerar que disminuyó en un 0,6%, pues no me parece que fuese tan relevante. Por otro lado, tenemos también la tasa de incidencia de corrupción y aquí sí hubo un cambio de menos 4,6%. Entonces, según los datos del INEGI, al parecer sí hubo una disminución en la corrupción, pero si nosotros nos medimos o si nos comparamos con otros países y tomando también en consideración, ahora sí que em, el índice de percepción de corrupción, que es como por antonomasia, como nos medimos todos, pues México no se ha movido de los 31 puntos que ha tenido sobre 100 en los últimos años. Entonces, estamos estancados en ese puntaje 31 de 100 posibles. Entonces, desde mi punto de vista, pues seguimos igual. Sí, también en ese sentido, Dante, quería preguntarte, ¿cómo evalúas tú el problema? ¿Cuáles fueron los resultados del combate a la corrupción durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Mira, yo creo que es importante que recordemos un poco cómo es que se ha manejado o ha manejado el equipo, el proyecto político de AMLO, el tema de la corrupción. Y investigando sobre el tema me da cuenta que hay como un patrón. El patrón es que eh, desde el origen de las mismas candidaturas de varios políticos, incluido los del grupo de Andrés Manuel López Obrador, podemos encontrar que hay muchas evidencias de que las propias campañas son financiadas con dinero producto, con recursos producto de la corrupción. Y para esto quiero señalar lo siguiente. Durante la última campaña presidencial de AMLO, el expresidente claramente usó dinero público de manera ilegal, que provino del gobierno del estado de Chiapas. Hay que recordar el video famoso donde sale uno de sus hermanos, Pío López Obrador, recibiendo grandes cantidades de dinero que, entre paréntesis diré, que es solo una parte, digamos, de lo que muestran los videos. Eso no implica necesariamente que haya sido solamente una entrega, sino pudieron haber sido muchas más, del cual pues no hay registro, ¿no? Em, También es importante señalar que una investigación de la misma agencia que investigó los nexos de Genaro García Luna con el narcotráfico y con el cártel de Sinaloa y todas las implicaciones que eso tuvo, esa misma agencia reveló hace no mucho que la propia campaña de Andrés Manuel López Obrador fue financiada por el narco, ¿no? Y eso pareciera, yo creo más bien que no debemos de olvidarlo, porque insisto, desde desde el propio origen de las candidaturas podemos observar este patrón. Recordémonos, vayamos un poquito, unos años más atrás, quizá las generaciones más jóvenes no recuerden o simplemente no se enteraron de los famosos videoescándalos de 2004, aquellos en donde salía René Bejarano, Carlos Simas, entre otros, em, que fueron denunciados por Carlos Ahumada, en donde se veía a estos funcionarios que eran muy cercanos a Andrés Manuel López Obrador recibiendo cantidades fuertes de dinero. En 2004, pensemos en el momento en el que se dan estos escándalos y que es cercano, es en vísperas de las elecciones de 2006. Es decir, claramente ese dinero, si nosotros no somos ingenuos, pues ese dinero claramente iba destinado a fortalecer las finanzas de una campaña que posteriormente se iba a dar y en la que terminó participando efectivamente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, regresémonos un poquito más hacia la fecha. ¿Cómo, ¿Cuál fue el esquema de financiamiento que tuvo la actual presidenta de la República? Ella se dice que vive en una casa o en un departamento, no sé, rentado y que usa un carro muy austero y ha publicado
sus cuentas, sus estados de cuenta y cuánto gana. Sin embargo, hay que recordar que Morena, para la precampaña de esta elección que acabamos de tener a nivel federal, dijo que no iba a aportar ninguna cantidad de dinero a ninguno de sus precandidatos o de las corcholatas que como las terminamos conociendo. Es decir, que, que el dinero que iban a utilizar sería, digamos, como a cuenta propia, ¿no? Al final, todos fuimos testigos de la inmensa cantidad de recursos que se gastó durante la pre-campaña. No hablemos de la campaña, solamente de la pre-campaña. Y según los datos que ella misma ofreció, gastó cerca de 24 millones de pesos. Es decir, es una cantidad enorme que no pudo haber salido de su salario, que obviamente tuvo que haber otro tipo de recaudación para financiar esta campaña y que claramente no es un financiamiento legal, no es un financiamiento lícito, porque eso no, digamos, no está estipulado dentro de los gastos que generó el propio partido. No sé si me explico, pero lo que quiero decir es básicamente que la propia campaña de la actual presidenta de la República también no es una campaña que haya sido financiada, digamos, legalmente y con y con todo en orden, sino más bien si podemos rastrear ya pues esos indicios de que hay dinero producto de la corrupción que va financiando. Eso solamente en términos de, a nivel, digamos, a nivel federal, pero a nivel estatal y a nivel municipal, eso es, digamos, como el día a día de las campañas políticas. El financiamiento para esas campañas, la forma en la que los partidos tratan de evadir la forma de reportar los gastos, es una forma también de corrupción y que nos da una muestra de cómo los gobiernos se manejan antes de ser candidatos, como después se llenan la boca diciendo que van a combatir la corrupción, pero su propia elección fue producto de actos de corrupción. Y bueno, eso digamos decía yo, rememorando un poco sobre qué podemos decir de lo que ha pasado, ¿no? Ahora, podemos hablar, si me permites, podemos hablar un poco de los resultados actuales, ¿no? Quizá, qué te ¿Sí? parece si dejamos para el tercer bloque los ¿De acuerdo? resultados actuales? Porque quería preguntarte, Mariana, en ese sentido, para ir también cerrando un poco con el programa, un poco también ya habías abordado esta cuestión, pero hay un cambio de estrategia de combate a la corrupción de Ya AMLO. nos daba cuenta Dante, del documento que Sí, sí. publicó AMLO en su momento en el 2018 como ciertas estrategias anticorrupción que seguramente ahorita Dante nos dará algunos datos precisos, ¿no? El tema de las compras consolidadas, de las licitaciones públicas, etcétera, etcétera. Y ya lo dirá Dante igual con más precisión. Pero de nuevo, ¿no? Fue todo lo contrario. O sea, el gobierno de AMLO hizo adjudicaciones directas en 8 de cada 10 contratos. Y fue opaco en la información de estos contratos y ustedes recordarán cómo en algún momento el presidente hizo un decreto mediante el cual declaraba todas las obras estratégicas de su gobierno como obras de interés público, ahora sí que cualquier cosa que eso signifique, pero su intención era, además, de no permitir el acceso a la información, precisamente porque son de interés público, cualquier cosa que esto signifique, y que tuvo que intervenir precisamente la Suprema Corte para decir que debía prevalecer el acceso a la información y la transparencia sobre estas obras, pues también tenía la intención de saltarse, pues muchos trámites, ¿no? Como los trámites de impacto ambiental en el caso del Tren Maya, pues que justamente tienen una razón de ser, ¿no? Que es precisamente proteger el ambiente y otros intereses superiores, pues comunes, ¿no? No solamente de ciertas personas. Entonces, de nuevo, vamos a ver si la estrategia, pues de Claudia también promete todas estas cosas, ¿no? Tienen ahí en su decálogo, y promover la denuncia, y los servidores públicos íntegros, y las compras consolidadas, y la transparencia proactiva, etcétera, etcétera. Ya lo veremos, o sea, lo veremos. Yo creo que no hay un cambio de estrategia. O sea, algo obviamente tenía que decir, ¿no? Entrando este nuevo gobierno, claro, vamos a combatir la corrupción, pues, pero ¿qué no se supone que ya se había terminado, ¿no? Que ya no había corrupción.
Y perdón si me permiten hacer un pequeño anuncio. Sí, Nosotros en sí. la iniciativa de transparencia, nuestra página transparencia y anticorrupción.mx, tenemos justamente una investigación que hacemos de no órganos garantes y que hacemos también de fiscalías anticorrupción. Y ustedes van a poder ver ahí los pobres resultados, no solo de la Fiscalía Anticorrupción, de la Fiscalía General de la República, que por cierto, en esta última entrega que estoy preparando, pues simplemente no nos dio la información. Dijo que como nosotros le habíamos pedido la información, fíjense la trampa, ¿eh? Primero nos Sí, contesta sí. mediante la plataforma y nos dice, tenemos a disposición la información que nos solicita, por favor precise en qué modalidad la quiere. Dices, pues qué raro, ¿no? Si te la estoy pidiendo por la plataforma, pues entonces le contesté, le dije, la quiero en modalidad, datos abiertos, esto, el otro, y para facilitar su entrega, pues te mando este bonito archivo Excel. Y de ahí se valió la fiscalía para decirme, como me estás pidiendo que te haga un documento ad hoc, no es posible atender tu solicitud. Entonces, de los 3 ejercicios que hemos hecho en este cuarto, es en el que no obtuvimos, pues más que esta respuesta que es totalmente opaca y opuesta a la rendición de cuentas. Entonces, de nuevo, aquí les tengo cero expectativas, ¿no? De que este gobierno tenga algún ánimo de mejorar el tema anticorrupción. eh, Al contrario, ¿no? Pues ya veremos, ¿no? Yo por lo pronto dejo ahí sentadas mis bajas expectativas y yo no sé si Dante coincida conmigo, seguramente ahorita nos dará más información sobre este tema de los contratos, que es muy triste. Bueno, Dante, entonces, ¿podrías hablarnos de este balance de los resultados actuales durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Sí, como hace rato mencionábamos, es importante señalar que durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador, la adjudicación directa, que es uno de como de los temas más sensibles para medir el índice de corrupción, esta adjudicación directa de contratos sin licitación pública ha sido una de las denuncias más constantes, fue una de las denuncias, perdón, más constantes de corrupción. Pero eso que AMLO criticaba severamente en la práctica acerca de los gobiernos anteriores, pues en estos momentos se ha vuelto pues una de sus prácticas más constantes, ¿no? Resulta, como decía la doctora Mariana, que el 80% de los contratos de su administración se han hecho de la misma forma que él criticaba, es decir, entregados estos contratos de licitación de obra pública a familiares, amigos o socios cercanos. Y si a esto le sumamos la opacidad, que es de lo que también hablaba la doctora, la opacidad en la rendición de cuentas, la situación es todavía peor. Un ejemplo de esto son los cientos de contratos que se le que se le otorgaron a los militares en este sexenio, de los que no hay información clara. Solamente, digamos, sabemos los números redondos, que ahorita lo vamos a ver más adelante, sobre los megaproyectos y cómo estos fueron aumentando, digamos, de costo sin especificar, sin dar detalles de por qué, quiénes fueron los culpables, fue una mala planeación presupuestaria o simplemente si se están dando gastos, perdón, se están dando eventos de corrupción en este tipo de obras. Em, Hay más al respecto de los aspectos esenciales que AMLO plasmó en el plan de anticorrupción. AMLO también fue muy crítico en la construcción de obras públicas a sobreprecios, que es lo que ya mencionábamos, como el caso de la refinería de Minatitlán, Veracruz, que empezó en el sexenio de Felipe Calderón y que según esto iba a tardar solamente 4 años, pero duró 10 y costó más de 1.000 millones de dólares adicionales. Sin embargo, pues esos mismos problemas de corrupción han continuado e incluso se han intensificado en el sexenio que acaba de terminar. Un claro ejemplo es la refinería de Dos Bocas, como ya mencionábamos, que pasó de un presupuesto de 8.000 millones de pesos a más de 16.000 millones de pesos, es decir, un sobrecosto de más de 100%, lo cual debería ser todo, pues todo un escándalo, porque ya sea que tenemos personas ineficientes que no saben hacer presupuestos, que presentan presupuestos con tanta disparidad y con tanta diferencia, o porque es dinero que se está desviando pues descaradamente. Otro caso en este sentido es el Tren Maya, una de las mega obras más alabadas por los defensores de la Cuarta Transformación,
y cuyo presupuesto inicial fue de 150 millones. Bueno, algunos datos decían que entre 120 y 150 millones, pero tomemos el dato más alto, 150 millones, pero ahora se calcula que la obra tendrá un costo final con todos los detalles que va a tener de 450 millones de pesos. Es decir, se está triplicando el costo inicial este, por precisamente presentar el mismo problema que presentaba la refinería de Dos Bocas, ¿no? Eh, Esta cifra también pues tiene que representar un escándalo en cualquier parte del mundo, pero parece que en nuestro país lamentablemente este tipo de datos y de cifras no significan mucho para nosotros. Em, por último, también resaltar, o sea, no nos debemos de olvidar o debemos de dimensionar bien un fenómeno. AMLO también fue un feroz crítico de la llamada Gran Estafa, que sucedió durante el sexenio de Peña Nieto, en el que se desviaron más de 7.000 millones de pesos a través de un sistema en el que algunas dependencias federales destinaban o enviaban recursos a algunas universidades públicas y estas a su vez hacían contratos fantasmas a empresas que no existían como una manera de desvío de recursos. Sin embargo, durante el sexenio de Morena, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se destapó una operación similar, que es la operación de Segalmex, que involucró un desvío de más de 15.300 millones de pesos. Es decir, representa el doble de aquella estafa maestra del sexenio de Peña Nieto y que por esta estafa en Segalmex no hay en este momento ni una sola persona, ninguna sí, persona en la cárcel por este delito de corrupción. Con todos estos casos, pues es justo preguntarnos, ¿se combatió realmente a la corrupción? ¿La corrupción se limpia de arriba para abajo, como dijo en alguna ocasión el presidente? El lema de no mentir, no robar y no traicionar, basta para erradicar la corrupción. La cartilla moral va con dedicatoria para los demás, pero no para los propios, es decir, para los demás, pero no para los propios morenistas. Estos son algunos de los casos más alarmantes de corrupción de la Cuarta Transformación a nivel nacional, pero hace rato decía, a nivel local, a nivel de alcaldías, municipios, estados, la corrupción no solamente ha disminuido, sino que ha aumentado. Es más, me atrevo a decir que en muchos municipios, en muchos estados, son los propios corruptos los que están llegando al poder ahora bajo la cachucha guinda, pero que pues como ahora tienen esa cachucha, pues se ungen, digamos, como del bálsamo de la honestidad y de la honorabilidad, y parece que pues tienen, digamos, cancha libre para ejercer el cargo y con todo ese pasado detrás. Sí, pues parece que en un balance final, en un balance general sobre el combate a la corrupción en el sexenio de Andrés Manuel y durante este periodo que comienza con Claudia Sheinbaum, hay pues algunas dudas generales sobre qué tan efectivo ha logrado ser y yo creo que es legítimo cuestionar, sobre todo porque en el discurso, en la retórica, la corrupción y la lucha contra la corrupción era un caballito de batalla que finalmente, yo creo, como decía la doctora Mariana Sendejas, estudiante, han servido mucho, han servido mucho al gobierno, al partido en el poder para lograr algunos objetivos propios. ¿Quién sabe si esa retórica haya servido para atacar abiertamente y disminuir el problema de la corrupción? Lo que es cierto es que, pues sí, esperemos que en México se haga un diagnóstico verídico, un diagnóstico completo sobre el problema de la corrupción y al mismo tiempo se combata los resabios, lo que queda de la corrupción en México. Pero no hay que olvidar tampoco que uno de los elementos centrales para la existencia de la corrupción es la profunda desigualdad y las profundas desigualdades imperantes en nuestro país. Eso también habría que atacarlos. Agradezco mucho, doctora Mariana Sendejas, por haber aceptado venir en este programa que tuvo algunas dificultades técnicas, pero que bueno, acabamos terminando sacándolo adelante. Gracias, Dante, también por haber venido.
Gracias a todos los que nos siguen en el Facebook, en el live del Canal 6, en Lo Marginal en el Centro. Nos vemos en próximas emisiones. Muchas gracias.